Hola, 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 mi gente de Fútbol Potosino, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos otra vez con otro video referente al cierre de torneo Clausura 2025 de Atlético de San Luis, en donde, bueno, cerró con 3 juegos. No los habíamos comentado antes porque fue una semana, prácticamente una semana muy corta entre juego y juego, eh, con 3 juegos contra Tijuana, Toluca y Pachuca, donde, bueno, el, hubo altibajos. Yo creo que el sabor que queda en la boca del aficionado es agridulce, ya que los últimos 6 juegos o los últimos 4 juegos de local jugó muy bien Atlético de San Luis. A pesar de la derrota contra Toluca, se vio un equipo con ganas, que se vio con idea. Le faltó algo ofensiva, pero bueno, finalmente se tuvo un buen cierre de torneo dentro de lo que cabe, dentro de las posibilidades del equipo, a como venía desempeñándose a inicios del torneo. Pues sí hubo una mejora notable, sobre todo en el tema de casa, en el Alfonso Lastras. Pues bueno, contra Tijuana se empezó ganando. Era un juego crucial o un juego vital en las aspiraciones de lograr un play-in, una repesca, como se le llamaba antes. Empezó ganando el encuentro con un buen gol, un muy buen gol de Víctor Ferreira Vitiño. eh, y después se nubló San Luis y los Cholos le dieron la vuelta allá en el Estadio Caliente. Yo creo que ahí fue cuando se diluyeron las ilusiones de alcanzar alguna fase final para Atlético de San Luis. Se vio un poco en el ánimo de los jugadores, de haberlo logrado en ese momento. Ahorita estaríamos hablando de que San Luis hubiera terminado con 21 puntos y a lo mejor hubiera tenido oportunidad de calificar a un play-in, pero bueno, el hubiera ya no existe. Creo que fue un pésimo segundo tiempo para los de Domenech Torrent, y bueno, lo pagaron ahí con una derrota que fue, pues, sí, una losa, prácticamente una lápida, un clavo en el ataúd, el, eh, para los potosinos en sus aspiraciones a subir o acceder, perdón, a una fase final, ya que sabíamos que venía, aunque se cerraba con 2 juegos de local, en donde había una mínima esperanza de lograr esa clasificación. Pues bueno, contra Toluca y contra Tijuana, perdón, contra Pachuca iba a ser algo muy complicado, ya que ambos cuadros estaban por encima de San Luis. No era imposible, pero sí, realmente en el papel iba a ser muy complicado sacar esos 6 puntos y sobre todo hacerlo con buena diferencia de goles, ya que pues, San Luis traía una diferencia negativa importante. Y bueno, en Toluca plantaron cara con lo que se pudo. Sí se notaba el ánimo un poco mermado, eh, y aún así se plantó cara al equipo choricero, que actualmente pues, es el líder del torneo, y yo creo que es uno de los 3 candidatos, a lo mucho 4 candidatos a levantar el título de este torneo. Y pues bueno, se cerró en ese juego con una derrota en donde, pues bueno, yo creo que la mayoría esperábamos o soñábamos a lo mejor con un empate, con un milagro, pero era algo muy complicado ante ese tipo de rivales, y más teniendo enfrente a Antonio el Turco Mohamed, que es un técnico que tiene mucho colmillo, mucha experiencia en liguillas, en fases finales. Y pues bueno, Toluca es de los equipos que más se ha invertido en los últimos 4 o 5 torneos, y se nota que siempre han estado ahí con peligrosidad en las finales, con detallitos a nada de acceder a una final. Y pues bueno, yo creo que la cereza que les falta a los rojos, la están ahorita, o le dieron en el clavo con contratar a Mohamed, ya que es un gran lobo de mar, sobre todo en finales. eh, teniendo, pues bueno, un buen éxito en sus equipos en fases finales, tanto en Tijuana como en Monterrey, como en América. Ha levantado títulos cuando ha accedido a liguillas. En ese juego, pues bueno, yo creo que
San Luis pudo hacer poco y nada para sacar un triunfo. Pero bueno, hubo buenos momentos, se vieron más preocupados por no recibir goles que por ofender, y bueno, obviamente tomando en cuenta el arsenal que tiene Toluca, pues bueno, era algo entendible, no es algo que se reclame, y aún así se terminó el juego con buen manejo de balón, alguna que otra llegada, y bueno, Andrés Sánchez también siendo figura en ese juego. Y para cerrar el torneo ya eliminados de toda posibilidad, pues reciben a Pachuca, un Pachuca que de haber ganado el juego venía como amplio favorito, no como amplio, pero sí venía como favorito aquí al Astras, y pues bueno, de haber logrado el triunfo hubiera logrado entrar de manera directa a la liguilla, y caso contrario, pues los potosinos les dan el revés, un 2-1 que pues parecía lejano y que realmente fue para darle una alegría a la emoción, una emoción a la afición, para cerrar el torneo de manera decorosa, con un triunfo en casa, darles alegría a todos los aficionados y a la gente que estamos al pendiente de los resultados de Atlético San Luis. Y bueno, no solo evita que Pachuca se vaya directo a liguilla, sino que lo manda al repechaje y hasta el octavo lugar a encarar al menos el primer juego de repechaje, a encararlo de manera de visitante, nada más y nada menos que contra los Rayados de Monterrey. Pues sí fue algo que le pega a los Tuzos de Pachuca, que bueno, han sido irregulares, pero que siempre han manejado muy bien jóvenes. Por ahí había varios chicos que tenían muy buenas hechuras, que juegan muy bien, apuntalados por buenos extranjeros. Hablando del juego, realmente San Luis, creo yo que se salvó de una derrota, o por lo menos de un empate. Digo, el centro delantero, bueno, uno de los delanteros, John Kennedy, brasileño de Pachuca, tuvo al menos 2 oportunidades claras de gol y las dejó ir. El gol muy bien anulado, el primer gol de Pachuca bien anulado, estaba en claro fuera de lugar, y luego los potosinos, pues bueno, empezaron a emparejar el juego, con buenas actuaciones de Andrés Sánchez, con una defensiva un poco más sólida, eso fue interesante y estuvo bien, con un Dourado, un Román, Torres, Sanabria, que Miguel García, que ha sido de las grandes sorpresas del torneo, bueno, no grandes, pero han sido de las sorpresas del torneo, en donde nos han mostrado cosas agradables, y creo que se les puede seguir dando oportunidad en el equipo potosino. Román Torres sí es una grata incorporación, un grato debut en esta temporada para los colchoneritos. Y bueno, lograron frenar a Pachuca, un juego que estuvo muy trabado en media cancha. Y lo más importante es que hubo contundencia. Un premio a 2 jugadores que fueron de lo más relevante en el cierre del torneo o a lo largo del torneo: a Oscar Macías, a pase de Sanabria, que es uno de los jugadores que ojalá se le dé continuidad. Es complicado, ya que hay por ahí ofertas de Sanabria, por Dourado también, y seguramente no faltarán ofertas a Domenech Torrent. Será complicado mantener la base del equipo. Esto ya lo veremos más adelante, pero bueno, Oscar Macías, un jugador que había estado en San Luis, que no logró despegar, que lo regresan a la liga de expansión, logra un título con el Tapatío, logra ser relevante, lo vuelven a traer a San Luis, y después de un torneo titubeante con Gustavo, con el profe Gustavo, regresa con Torrent, y empieza a dar muy buen trato de balón, empieza a ser un complemento muy importante para Güemes y Dourado en su momento, y después empieza a anotar goles. Ha sido una de las grandes revelaciones en el último año futbolístico, creo yo. Incluso sonó para regresar a Chivas. Se le reclamó a Mauri Vergara por qué dejó ir a este jugador en su momento, y pues bueno, cierra con el primer gol, un gol muy similar, se ve que es una jugada trabajada. Ya habían hecho esas anotaciones, o esa jugada muy similar contra Juárez y contra, si no mal recuerdo, fue contra Mazatlán. Jugadas muy similares, en donde pudo haber
anotado, en Juárez sí logró anotar, ahora también contra Pachuca, y ahí está apareciendo en momentos importantes Oscar Macías. Una felicitación a él, ahora sí que mis respetos para este jugador que ha demostrado con trabajo, con perseverancia, con fracasos y reponiéndose a ellos, ser un jugador de primera división, y que puede jugar en cualquier equipo. Yo creo que en cualquier equipo pudiera jugar y aportar cosas interesantes si se le da el tiempo y se le lleva de la mano con jugadores que le ayudan a crecer. Y bueno, un premio más que merecido a Román Torres, ese gol eludiendo a uno de los más grandes de la Liga MX, a Idrissi, que claro está que él no es defensa, pero Román recorta con su pierna derecha y con pierna izquierda, como debe, ahora sí, como debe de ser un profesional, pegarle con las dos piernas. La ponen en el palo contrario del arquero Tuzo, y le da el triunfo a San Luis, un jugador que ya tenía asistencias, ya tenía, me parece que 3 asistencias en el torneo, que nos hace recordar un poco a Ricardo Chávez con sus debidas proporciones, y hay que tomar en cuenta que Ricardo Chávez aquí su mejor momento fue a partir de los 26, 27 años. Este joven tiene 22 años, si no mal recuerdo, y tiene mucho futuro. Se ve que es un carrilero natural, un carrilero nato, que gusta de atacar y tiene el fuelle para regresar y lograr sus marcas. Creo que es un buen complemento, ojalá y se le dé más seguimiento, se le dé apoyo y se le siga ayudando a crecer. Un gran jugador en potencia que tiene San Luis. En general, bueno, creo que San Luis tuvo un torneo, vamos a decirlo así, acorde a su plantilla actual, acorde a la falta de refuerzos que creo yo que faltaron, que la directiva sí, no es un reclamo, porque sabemos que a final de cuentas esto es un negocio, pero sí creemos que la directiva le faltó ahí reforzar varios puntos. Esperemos que en este momento, que tienen unas largas vacaciones prácticamente de 3 meses, bueno, en cuanto a temas futbolísticos, bueno, que la directiva empiece a trabajar, si no es que ya esté trabajando en los refuerzos, en la presentación del director deportivo de la institución, que es pieza fundamental para poder engranar a un equipo y hacer el armado, ya que hay plazas de extranjeros que hay que cubrir. Hay jugadores que yo creo a nuestra consideración, y ya lo iremos viendo más adelante en los videos siguientes, jugadores que creo yo que ya dieron todo lo que podían aportar a San Luis, y sería un momento de buscarles acomodo o darles las gracias en otros, ya que pues bueno, ya no creo que puedan dar más, o a lo mejor sería muy complicado mantener también la base del equipo desde la columna vertebral, empezando por el director técnico, que de una u otra manera nos ha mostrado que con los recursos que tiene lo sabe administrar, en la parte futbolística, en la parte deportiva. Ya en la parte, ahora sí que de relaciones públicas, es lo que tiene mucho que mejorar ahí el equipo del Mr. Domenech Torrent, pero bueno, eso ya será tema de otro video. Y pues bueno, el cierre con Pachuca fue bueno. También hay que mencionarlo, si no se vencía a Pachuca, podía haber tenido uno de los peores torneos de San Luis en los últimos 4 años. El peor torneo de San Luis fue en el 2021 con 11 puntos, y después de ahí fue el de el profe Gustavo con 17 puntos. San Luis tenía 15, un empate era firmar el peor torneo en los últimos 4 años, después de ese fatídico de 2021. Pero bueno, se logró el triunfo, y también hay que decirlo, San Luis, por la plantilla, por sus características, por cómo ha venido trabajando, nos ha dado normalmente un buen torneo y un torneo de regular a malo. Y lo entendemos porque no es, o por lo menos en mi caso lo entiendo, porque no es fácil el torneo mexicano. Además, en este torneo específico, realmente los jugadores potosinos tuvieron únicamente 15 días de pretemporada, y lo digo entre comillas porque realmente no hubo mucha pretemporada
en este año, y bueno, se notó con las lesiones, se notó con un ritmo distinto de juego, y aparte súmale las salidas como las de Güemes, la de Frank Bolí, la de Rica Chávez, el mismo Cristiano Piccini, que de una u otra manera, bueno, ocupaba ahí un espacio, y bueno, la verdad es que las incorporaciones, y lo voy a decir puntualmente como Murillo, realmente no aportaron nada al equipo en esta segunda parte de su carrera aquí en San Luis. Al contrario de Macías, Murillo realmente no figuró, no fue factor para San Luis, y pues bueno, de hecho actualmente John Murillo ya es baja del Atlético San Luis. Y el equipo ya rompió filas, se regresará hasta el 2 de junio. Y bueno, en esto prácticamente mes y medio de trabajo, la directiva estará analizando los jugadores, los resultados, las estadísticas, y ver cómo pueden mejorar al equipo para volver a ser competitivo. También se está trabajando en la renovación de Domenech Torrent. Domenech tiene por ahí unas condiciones en donde está pidiendo por lo menos un año de contrato, y que se le refuerce al equipo. Está bien que exija eso, creo que es justo, y ya se le ha comunicado a la directiva. Van a estar en estos días en ese proceso de negociación. El profe está contratado hasta junio, pero bueno, ojalá se dé continuidad a este proyecto y se llegue a un acuerdo acorde también a los presupuestos que tiene Atlético de San Luis. Y bueno, tomar en cuenta que Atlético de Madrid, que es uno de los socios principales, en este año no ganó nada, no clasificó a copas, a la Champions League, que es la principal copa de Europa. Y pues bueno, también los recursos van a disminuir porque han tenido pues varios problemas en lo deportivo, y pues bueno, a lo mejor viene reestructura, y no sabemos cómo vendrá el presupuesto para Atlético de San Luis, que bueno, si quiere ser competitivo en esta liga que se está volviendo en una liga de ricos y pobres, tiene que invertir, a lo mejor no mucho, pero sí inteligentemente, con buena proyección a futuro, con jugadores que sean realmente refuerzos y no promesas. Y pues bueno, ojalá San Luis mejore mucho en estas largas vacaciones que tienen. Ya el equipo, como comento, ya no se encuentran aquí, rompieron filas. Viene por todo el trabajo de administrativo, trabajo de estufa, análisis deportivos, negociaciones, y bueno, todo ese camino que se recorre antes de comenzar una nueva temporada, que viene también pues con el nuevo formato de la Leagues Cup. Viene Copa de Oro y viene el Mundial de Clubes. Entonces no es que los vaya a jugar San Luis únicamente la Leagues Cup, pero bueno, vienen torneos con fechas apretadas, con calendarios apretados, y pues bueno, San Luis tiene que tomar en cuenta esto. Hay varios temas en donde creo que San Luis ha trabajado bien en las fuerzas básicas, dentro de lo que cabe, ha trabajado bien. Diego Avitia, yo creo que en el torneo fue un buen debut. Bueno, no debut, ya había debutado con anterioridad, pero en este torneo ya tuvo más minutos y a mi forma de ver, dejó buenas sensaciones. Ronaldo Nájera, que había sido una sorpresa el torneo pasado, ahora tuvo menos participación y no ha encontrado muy bien su acomodo, pero bueno, creo que es un jugador ahí en potencia que tiene San Luis. Mismo Román Torres, Andrés Sánchez, que ha sido de lo más regular. Johnny Villal, que también es de los jugadores que creo que deben de continuar, aunque no ha aparecido en primera división muy, muy, muy constantemente, pero tiene mucho por dar este jugador a San Luis. Benja Galdamés, hay que aprovecharlo más. Por ahí están también ahí viendo lo de su contrato. Ojalá a Benja Galdamés se le dé más oportunidad ahora que ya no va a estar Murillo. Se le dé oportunidad a Benja en su posición natural, como es la de extremo, ya sea derecho o izquierdo, y bueno, que mejore el chileno mexicano, que realmente sabemos que tiene
tiene muy buen fútbol para ofrecer, ya lo ha demostrado en San Luis, lo demostró en la selección nacional sub-20, sub-21, fue el mejor jugador del torneo allá en Francia. Entonces, pues bueno, creo que San Luis tiene una buena base de jugadores jóvenes. Ahora hay que apuntalarlos con jugadores de peso, de experiencia, de calidad probada. No voy a decir que sean extranjeros o nacionales. Digo, San Luis es de los equipos, junto con Pachuca, que jugó que durante el torneo alineó bastantes mexicanos y cerró partidos, inclusive con 8 o 9 jugadores mexicanos en el campo. Caso contrario a muchos equipos que realmente su base es de extranjeros. También no sé qué tan relevante sea el volver o el buscar retener a Sanabria y a Dourado, ya que los jugadores, pues bueno, ellos también tienen objetivos, no nada más económicos, en donde, bueno, si viene un cañonazo de un América, Monterrey, Tigres, o cualquier equipo de los pesados económicamente, pues bueno, va a ser complicado para la directiva retenerlos. Inclusive, hay que decirlo, con ese tipo de equipos, así como le está pasando a Ricardo Chávez, que ya llegó que ya está siendo titular en Monterrey, Berterame, que ya llegó a una final, Nico Ibáñez, que ya fue campeón. Pues bueno, en ese tipo de equipos, Ramón Juárez, que ya fue campeón, pues bueno, en esos equipos, también poderosos económicamente, también hay más oportunidades para llegar a fases finales de un torneo y hasta levantar el trofeo, cosa que cualquier jugador también está interesado en eso. Pues bueno, ojalá se arme un buen proyecto para San Luis, seguiremos aquí analizando y, y bueno, ojalá que la directiva refuerce a San Luis, que tenga un buen análisis y regrese a las bases del torneo como el torneo anterior, como el primer torneo de Gustavo, como los torneos con Jardín, eh, en donde había muchas alegrías, donde se peleaba. Sabemos que San Luis no es un equipo que vaya a ser económicamente protagonista, que vaya a traer bombas, ¿verdad? Pero con lo que ha traído ha demostrado que puede hacer mucho, que se ha ganado respeto a lo largo de la liga, de su corta estancia en primera división. Prácticamente en 6 años ya ha llegado a varias semifinales, es un contendiente normal en liguilla. Ya no es un equipo como los Mazatlanes, como los Pueblas, como los Tijuanas, como ahora Santos Laguna, que son equipos que están peleando la multa y que obviamente ya sabemos por qué votaron por el no descenso, porque realmente equipos que están a la deriva, Querétaro sin proyecto, ya en vísperas de ser vendidos, sin rumbo totalmente. Pues bueno, San Luis es un proyecto firme y un proyecto que creo que se debe de retomar y que paso a paso se puede lograr una buena gestión, combinando jugadores jóvenes en la cantera con jugadores de peso, ya sean nacionales o extranjeros, en el equipo mayor. Y pues bueno, cambiando un poco de tema, viene también en estos días para el Bajío, vienen noticias del Tribunal Deportivo, del TAS, para la resolución. Ya hoy fue la resolución, ya se recibió eh, las primeras pruebas del pleito que trae ahí el Alajuelense y Grupo Pachuca en el Mundial de Clubes. En estos días se dará la resolución a todas las pruebas, a todas las audiencias, y bueno, el próximo 5 de mayo pues se cierra la audiencia con Club León para definir si van al Mundial de Clubes o no. Ya se habló mucho del partido entre LAFC y América como probabilidad para acudir a este Mundial de Clubes en sustitución de los leoneses, y todo debido a la multipropiedad. Bueno, ha habido muchos dimes y diretes. Realmente la realidad o la verdad de este asunto, el trasfondo, pues yo creo que nunca lo sabremos, ya que pues bueno, se hablan de intereses oscuros, intereses económicos. Sabemos que la FIFA no es ahora sí que
señora de la caridad, ¿verdad? Tiene sus detalles, ha habido problemas de corrupción, ha habido pues muchos detalles en la FIFA y pues bueno, finalmente también lo que les interesa a ellos en su primer torneo importante a nivel de clubes, organizado por FIFA, pues es generar utilidad. Y bueno, normalmente quieren equipos que llamen a la audiencia y no equipos bueno, que tengan audiencias reducidas, perdón, que no se puedan comercializar tan fuertemente como otros que pesan más las playeras, eso sí hay que decirlo. Y pues bueno, estaremos al pendiente y bueno, tendremos prácticamente 15 días antes de que comience la liguilla. En estos días empieza el play-in entre Monterrey y Pachuca y Pumas de la Universidad y Bravos de Juárez para definir los 8 que pasarán a la fase final. La liguilla empezará entre el 7 y el 8 de mayo. Y pues bueno, ojalá sea una buena liguilla. Ya estamos viendo que realmente en este torneo en México el dinero está empezando a mandar. Equipos que no invierten o que no tienen el presupuesto para invertir fuertes cantidades, se están rezagando. Hay que ser sinceros, una realidad entre Pumas, que inclusive Pumas es de los que no ha podido invertir fuertemente, califica a play-in con 21 puntos, 16 menos que Toluca, que fue el primer lugar, y hay una diferencia muy fuerte en goleo, en puntos, en presupuestos, en nóminas, que no es lo mismo que presupuesto. Híjole, entonces creo que habrá que replantearse en la liga muchas cosas. Se sigue hablando y ojalá regrese el ascenso, el descenso. Se le dé oportunidad a equipos de la expansión, a pelear un lugar en primera división y a los equipos de primera división que realmente les pese quedar en último lugar, ya que su franquicia perdería valor y bueno, que inviertan, que eleven el nivel de competitividad. Y bueno, también a mí me gustaría que hubiera tope de extranjeros para que la selección mexicana tuviera más material de dónde escoger para el próximo mundial, tiene participación en México y en Estados Unidos, en donde prácticamente Estados Unidos es México, y Canadá, donde también hay una buen número de aficionados al fútbol mexicanos. Otro de los detalles, bueno, algo que me gustaría que se hiciera una propuesta para hacer un torneo más equilibrado, una liga más equilibrada, sería poner un tope salarial, como lo han hecho en Europa, aludiendo al fair play financiero de la FIFA, porque si no, esto realmente, aunque no es garantía de que un equipo sea campeón por meterle billetes a sus franquicias, pero sí te asegura o te da un plus, por lo menos a calificar a fases finales. Y las fases finales pues se comercializan de manera más fuerte que un torneo regular, por lo que bueno, el invertir también puede traer otros beneficios y lo vemos con Monterrey, que a pesar de que sabemos que tiene una base muy sólida de inversionistas, aún así traes a jugadores estrellas como Sergio Canales, como Sergio Ramos, y el negocio lo levantan muchísimo, aparte de sus llenos habituales, en cualquier estadio llenan. Pasó con León y James Rodríguez, donde prácticamente donde jugó León se llenaron los estadios por ver a este estrella colombiano. Y si vieran los precios de los boletos regulares en León, prácticamente se triplicaron, hasta se cuatruplicaron en precio, y aún así el estadio estaba lleno. Entonces creo que no está mal traer figuras, buscar invertir, pero también en defensa de los equipos que no tienen esos presupuestos, pues bueno, habría que poner un tope salarial, un tope presupuestal, y en base a esto trabajar a lo mejor. No es lo mismo traer una superestrella como Sergio Ramos, o que traer 3 jugadores de segunda división
de Francia o de España que pueden dar buen nivel, pero bueno, todavía estás en el rango del tope salarial. Pues bueno, amigos, esperemos que les haya gustado este comentario. Déjanos sus comentarios aquí de lo que piensan acerca de cómo cerró San Luis, qué es lo que creen o qué es lo que esperan de este San Luis para el siguiente torneo. Y ustedes también comenten qué jugadores deberían quedarse, qué jugadores deberían dársele más oportunidad, cuáles pues bueno, hay que prescindir de sus servicios y bueno, qué posiciones creen ustedes que debería reforzar Atlético San Luis para la siguiente campaña. Estamos en contacto, no se pierdan nuestros próximos videos en donde analizaremos un poco de algunos jugadores, sus estadísticas, su desempeño en el campo y en su trayectoria en San Luis. Y pues bueno, espero que me comenten, que se suscriban, que le den like y compartan este video. Muchas gracias y estamos en contacto, amigos de Fútbol Potosino. Adiós.